Lo último que di entonces, la clase anterior, o lo que quedamos en la clase anterior, era el método de derivación logarítmica que ustedes ahora están viendo en pantalla. Este método yo les había dicho que tenía una particularidad, que esto que yo no escribí está escrito en el apunte, y este método se aplica cuando en la función a derivar aparece variable en la base y en el exponente. Ahí es que aplicamos la derivación o el método de derivación logarítmica. Yo había aclarado en su momento que a los fines de la teoría, por ahí nos íbamos a valer de este método para probar o demostrar las derivadas de algunas funciones que no necesitan la aplicación del método de derivación logarítmica, pero nos va a ser de alguna ayuda o de alguna utilidad. Yo voy a hacer un ejercicio muy simple de este método, ¿sí? Para que ustedes vean cómo funciona y para que sigamos los pasos. O sea, los pasos eran los siguientes. Me daban una función, como la que yo estoy ahí pintando o sombreando, y una vez que miro esa función, lo que hago es, como veo que tiene variable en la base y variable en el exponente, entonces aplico este método, que consiste en aplicar logaritmo en ambos miembros. O sea, lo que hago de esta igualdad que tengo, de esta función que me dan, que tiene variable en la base y variable en el exponente, aplico logaritmo en ambos miembros, como ven en el segundo paso. En el segundo paso, la única diferencia con el paso de arriba es que puse logaritmo, logaritmo. Y después recurrí a esta propiedad, esto lo dije en la clase, la última parte de la clase anterior, que dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y eso lo aplico en el segundo miembro. Como dice acá, hago h de x por el logaritmo de, no era f de x, sino de g de x, porque la base g de x había un error. Y por último, lo que hago es derivar ambos miembros. O sea, una vez que estoy acá, que estoy en la parte verde, lo que hago es derivo este miembro, por eso le puse el prima, y derivo este otro miembro, pero esto no es f, sino que es g. Y lo último que les dije es que la derivada del logaritmo de f de x es una función compuesta. Como es una función compuesta, tengo que seguir las leyes de las derivadas de funciones compuestas. Entonces, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero la derivada del logaritmo de f de x es 1 sobre f de x, no tengo x sino f de x, y una vez que termine de derivar esto, derivo f de x, y como no la conozco pongo f' de x. Y después lo que hago es derivar todo esto que, de acuerdo a lo que tenga en h y g, ese producto que me aparece ahí lo tengo que derivar haciendo la derivada de h por logaritmo de g sin derivar, más h sin derivar por logaritmo de g derivado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de este método y si tienen dudas, pregunten por favor. En este ejemplo que vamos a ver ahora, calcular la derivada de f de x, y f de x va a ser x elevado a la x. O sea, la misma función en la base que en el exponente, pero bueno, es una función que amerita que apliquemos el método de derivación logarítmica. ¿Por qué motivo amerita eso? Bueno, porque hay variable en la base y variable en el exponente. O sea, la x de la base funcionaría como g de x y la x del exponente, que en este caso son iguales, funcionaría como h de x. Vamos a hacer la derivada de esto. Entonces tenemos que aplicar el método de derivación logarítmica. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tengo variable en la base y variable en el exponente. ¿Cómo se aplicaba? Ponemos logaritmo en ambos miembros. Logaritmo en el primer miembro igual al logaritmo en el segundo miembro. Logaritmo natural es el que vamos a utilizar.
el tema es el siguiente. Una vez que, lo único que hago es poner logaritmo en la primera etapa del desarrollo del método. ¿Cómo seguiría después? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos logaritmo de f de x? Lo voy a dejar igual. Y acá veo que tengo el logaritmo de una potencia, todo lo que estuvimos repasando recién. O sea, esto sería x por logaritmo de x. O sea, el exponente puede bajar como factor adelante del logaritmo. ¿Y después qué hacemos? Derivamos ambos miembros, o sea, derivo el primer miembro, le pongo el apóstrofe de derivada, y derivo el segundo miembro. Y le pongo, perdón, acá estoy escribiendo cualquier cosa. Y derivo el segundo miembro, no era eso que yo escribí, sino es esto. Derivamos ambos miembros. ¿Cómo me queda la derivada del primer término? Yo les había anticipado la clase pasada que siempre en el método de derivación logarítmica, ustedes lo que van a ver es que en el primer miembro la derivada siempre queda igual. O sea, el logaritmo de f de x derivado, la derivada del logaritmo de x, como les dije recién, es 1 sobre x. La de el logaritmo de f de x es 1 sobre f de x, por lo que estuvimos viendo de las derivadas de las funciones compuestas. Y ahora, ya derivé el logaritmo, me toca derivar la f de x, que como no la conozco, le pongo f' de x, y lo pongo bien. Ahora derivamos el segundo miembro, que como también les había anticipado en la teoría, es un producto. O sea, hacemos la derivada del primer factor, la derivada de x me da 1, por el segundo factor sin derivar, que es logaritmo de x, más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que lo que tengo que derivar ahora es el segundo factor, que es logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo me queda 1 sobre x. Una vez que estoy ahí ya puedo finalizar el ejercicio. ¿De qué manera? Voy a decir que f' de x, vamos a poner el editor, f' de x es igual a, voy a volver a copiar, así se ve mejor. Lo que voy a hacer ahora, este f de x que está dividiendo acá, lo voy a pasar multiplicando acá. Yo lo paso multiplicando acá a este f de x, esto desaparecería y me quedaría f' de x. Además puedo hacer otra cosa. Esta x que está ahí, la puedo simplificar con esta otra. Entonces me va a quedar que la derivada de mi función es logaritmo de x más 1 por f de x. Pero ¿quién era f de x? Yo la conozco, es x elevado a la x. O sea que vamos a poner x elevado a la x. Y acá terminó la derivada de esa función que tiene variable en la base y variable en el exponente. Por otra parte, quiero que vean, o que noten, o que observen, que cuando aplicamos este método, tenemos una particularidad en el resultado de la derivada, parcialmente, en un pedacito, una parte, me aparece la función original, como ustedes verán acá. O sea que eso siempre va a pasar en el método de derivación logarítmica. Si alguien tiene dudas, escucho las preguntas que me puedan hacer. En todos los casos que utilicemos esta propiedad, esta derivación, tiene que aparecer entonces la función original. Si no aparece, estamos haciendo algo mal. Exactamente, claro. Ok, Salvo que por ahí también lo que puede pasar, te va a aparecer y después la podés simplificar con otra cosa. Esto por ahí es medio raro, pero podría pasar. Pero me va a aparecer en algún momento de parte de la respuesta la función original. bien, Porque gracias. no, al contrario, porque yo le dije que todo este primer miembro derivado es siempre igual, o sea que esto siempre me queda acá en el denominador y yo lo voy a pasar multiplicando. Claro. Bien, acá terminamos con esta. Si tienen dudas, con mucho gusto vamos a recuadrar el resultado. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver, vamos a aplicar este método
me voy a auxiliar o me voy a valer de este método para hacer una demostración teórica. En realidad, yo quiero demostrar lo siguiente. En realidad, si quiero demostrar, pero no voy a escribir así, lo que voy a hacer es ver si yo tengo esta función x elevado a la n, donde n es cualquier número real, o sea, n pertenece a los reales. Y yo quiero saber, dado esto, cuál es la derivada de esta función nueva. ¿Cuál es la derivada de x a la n cuando n es cualquier número real? O sea, es una función potencial en definitiva, ¿sí? N es cualquier constante, y quiero saber cuánto me da la derivada de eso. En este caso, ustedes me pueden decir, bueno, pero yo acá no necesito aplicar el método de derivación logarítmica, porque tengo variable en la base, pero no en el exponente. Les repito, o sea, cuando me aparezca esto en la práctica, no voy a aplicar el método de derivación logarítmica, pero me voy a valer de este método para demostrar una derivada que no sé, que hasta ahora no conozco, o sea, la derivada de una función típica que no conozco. Sabemos, o sea, tenemos una tablita donde ya sabemos, estuvimos tabulando, a ver si aparece por acá la tablita, la de la función constante, la de la función identidad, la del logaritmo, la del logaritmo no la demostramos, pero dijimos aceptemos que es esta, la del seno, la de la tangente, la del coseno, o sea, tenemos un montón que ya sabemos, pero no sabemos, por ejemplo, si queremos calcular la de x cuadrado, la de x cubo, cuánto da la derivada. Por medio de este método lo vamos a demostrar. Bien, entonces voy a aplicar este método acá, a esta función. Entonces, ¿cómo? Recuerden que es innecesario, pero acá me va a ayudar para demostrarlo. Logaritmo en el primer miembro, logaritmo en el segundo miembro. Una vez que tengo logaritmo en ambos miembros, o sea, automáticamente que tengo esto, lo que hacemos es, como segunda etapa o segundo paso del ejercicio, esta n puede pasar acá adelante, como factor. Entonces sacamos esto y me queda n por logaritmo de x. Y después derivamos. Recuerden que la derivada del logaritmo de f de x siempre me da lo mismo, es 1 sobre f de x por f' de x. Y ahora hacemos la derivada de lo que sigue. Tengo una constante por una función. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Acá tenemos varios métodos para calcular constante por función. Es un producto en definitiva, es n por el logaritmo de x. Entonces digo, la derivada del primer factor, la derivada de n es 0 porque es una constante, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo que me da 1 sobre x. Bien, ¿y ahora qué hacemos en el paso que sigue? Bueno, en el paso que sigue vamos a pasar este f de x multiplicando, o sea que esto va a salir de ahí y va a aparecer acá. F de x. Bien. Podemos hacer más cosas. Por ejemplo, 0 por logaritmo de x, eso sabemos que nos va a dar 0. El 0 es un factor neutro en el producto. Entonces, ¿qué me queda esto? Me queda que f' de x es n por 1 sobre x por f de x, que es x elevado a la n. Y ahí me aparece, ¿sí?, la función original, como dijimos antes. Pero en este caso, yo puedo resolver x a la n dividido x. Acá tengo un cociente de potencias de igual base. ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan que se restaban los exponentes? O sea que voy a tener n por x elevado a la n menos 1. Porque el exponente de x en el numerador es n y la x del denominador tiene exponente 1.
Y acá me queda la derivada de esto. De f de x igual a x a la n, me da n por x elevado a la n menos 1. Ahí descubrimos, o más que descubrimos, demostramos otra derivada. Yo voy a traer acá la tablita esta famosa, y ya podemos ir construyendo, o podemos más que construir, agregar un nuevo elemento a esta nueva tabla, la hermosa tabla que tenemos acá. Bien, podemos incluir acá, vamos a insertar acá, insertar una fila, filas encima, y si yo tengo x elevado a la n, la derivada es n por x elevado a la n menos 1. Ahí tenemos un montón de derivadas. Vamos a poner más linda esta. Ahí estamos. No quedó linda, pero bueno, no importa. Ahí estamos. Bien, estamos sobre que le quería poner mejor, pero la dejo como está. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un ejemplo. Que si yo tengo la función f de x que sea x elevado a la 57, la derivada de esta función, según lo que yo veo acá en la tabla, según este paradigma que tengo ahí, según esto, x a la 57 es 57 por x elevado a la 56. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Quería agregar una propiedad que no estuvimos viendo. Creo, no, bueno, me la recuerdan, porque por ahí la vimos y yo estoy equivocado. Hay una propiedad, esta la vimos seguro, que dice que si yo tengo, la demostramos incluso, f de x por g de x, estuvimos aplicando hasta recién, derivado, vamos a poner así, vamos a cambiar así, mejor, f de x por g de x, derivado, la derivada de un producto era la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Eso ustedes lo conocen, lo saben. ¿Qué sucede o qué sucedería? Y ahora sí viene lo nuevo, que me parece que no lo dije. A partir de esta propiedad, puedo sacar una nueva propiedad. Que esa nueva propiedad la vamos a establecer así. ¿Qué pasa si yo tengo el producto de una constante por una función? ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedaría esta propiedad del producto que es universal? O sea, me sirve para todos los productos. Pero si lo particularizamos o lo hacemos específico para cuando el primer factor es una constante, ¿qué me quedaría? La derivada del primer factor, que si es una constante me da 0, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, que es una constante, por la derivada del segundo. ¿Qué me queda esto? 0 por g de x me da 0. O sea que esto me queda k por g' de x. Esto está demostrado en el apunte a posteriori de la demostración de esta propiedad. Yo no lo dije en su momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que mi propiedad habla de un producto entre una constante y una función, lo puedo hacer directamente. Puedo aplicar esto, no hay ningún problema. Pero fíjense que es más rápido decir, constante por función derivada es la constante
por la derivada de la función. Es una propiedad bastante más rápida. Por ejemplo, si a mí me dieran esta función y me dijeran, no quieren que quede en negro, me dieran esta función que es 7x elevado a la 80, y quiero saber la derivada de esta función, fíjense que acá tengo un producto, el producto de 7 por la función x elevado al 80. La derivada de esto va a ser, como es constante por función y lo quiero derivar, repito la constante y lo multiplico por la derivada de la función, que serían 80x elevado a la 79. Ahora cuenta, 8 por 7, 63, no, 9 por 7, 63, 8 por 7, 56, son 560x a la 79. Ese es el resultado. Bien, si no tienen preguntas, continuamos. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con esto pensando en lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a poner, calcular la derivada de. Vamos a poner como primera función 7x a la cuarta más 2x elevado al cubo menos 5x elevado al cuadrado más 9x menos 11. Queremos calcular la derivada de esa función y ver cómo queda. Bueno, empezamos. Si quiero calcular la derivada de f de x, fíjense que ahí tengo una suma. O sea, ahí tengo 5 términos. La teoría me dice que derivo término a término. O sea, la derivada de una suma es la suma parcial de cada uno de los términos que constituyen la función. O sea que derivaría 7x cuarta y le sumaría la derivada de 2x cubo, le restaría la de 5x cuadrado, le sumaría la de 9x y le restaría la del número 11. ¿Cuánto vale la derivada de 7x a la cuarta? Bueno, ahí puedo pensar lo que estuvimos viendo que ustedes ven acá en rojo. Es una constante por una función y la quiero derivar. Entonces me va a quedar 7 por la derivada de x cuarta, que me va a quedar x cubo. ¿Sí? Perdón, me va a quedar 7 por 4 x cubo. ¿Sí? Bajamos el exponente y me queda una unidad menor, la potencia. Esto responde a esta que está medio acá arriba, pero la voy a volver a copiar para que la recuerden. La que tendría que aplicar ahora sería esa que aparece ahí. ¿Sí? X a la n es n, bajamos el exponente, que acá es 4, y hago 4 menos 1, que me da 3. Ahí hice la derivada del primer factor, más la derivada del segundo factor, perdón, del segundo término. Acá no hay factores. Hice la derivada de un segundo factor, pero es constante por función. Derivamos 2x cubo. Como es una constante el primer factor, repito el primer factor, y la derivada de x cubo me da 3x cuadrado. Menos 5, la derivada de 5x cuadrado, repito la constante, y derivo x cuadrado, que sería 2 por x a la 2 menos 1, que me da 1. Más, bueno, acá tengo un producto que es 9x, constante por función, repito la constante y le derivo la función que me da 1. Y por último, derivo el 11, que como el 11 es una constante, su derivada me da 0. Ahí derivé. Si ustedes después quieren, pueden escribir la función en su mínima expresión.
me quedaría 28x cubo más 6x cuadrado menos 10x más 9. Ahí terminó la respuesta. Vamos a ir haciendo distintos problemas. Este es el primero. El primero sería este, ¿no? Ahí está. Bien, vamos con un segundo problema. Siempre aplicando esta nueva derivada que estamos viendo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la derivada de 1 sobre x elevado a la cuarta? Bueno, acá tenemos dos caminos, porque lo podemos pensar como una división a esto. En realidad es una división, el cociente entre 1 y x cuarta para todo x distinto de 0. Voy a hacer la derivada aplicando la regla de la división, ¿sí? El cociente. Me decía que era la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Y todo esto era dividido x a la cuarta, y a su vez este x a la cuarta lo tenemos que elevar al cuadrado. O sea, el denominador lo elevamos al cuadrado. Ahí está la derivada. Podría achicarla un poco porque 0 por x cuarta me da x cuarta, perdón, me da 0. Y después acá, menos 1, 4x cubo, me queda el denominador que me va a quedar 4x cubo, negativo, y esto dividido x elevado a la 8. 4 por 2, 8. Ahí lo tenemos, pero acá me falta un negativo. Y después, si simplificamos, puedo simplificar x cubo con x8, me queda menos 4 dividido x quinta. Ahí terminó la derivada de 1 sobre x a la cuarta, aplicando la regla del cociente. Si alguien tiene dudas, con mucho gusto vuelvo a explicar. Si no, continuamos. Bien, otra manera de hacer esto, de calcular la derivada de esta función tan particular, la podríamos pensar así. Yo tengo esta función que es 1 sobre x cuarta y la quiero derivar. ¿En qué puedo pensar? Puedo pensar que para todo x distinto de 0, esto lo puedo escribir x elevado a la menos 4. Entonces ahí es más sencillo derivar, porque ahí tengo justo x a la n. El n vale menos 4, o sea que esto me queda menos 4, x elevado a la menos 4 menos 1, que me da menos 5, y fíjense que me da lo mismo que antes. Bien. Y podemos generalizar, a partir de acá, podemos armar una nueva propiedad, que esta nueva propiedad se va a dar cuando yo tengo una constante en el numerador y x elevada a la n en el denominador. Y la podemos ya poner en la tabla esta. Esta propiedad, la 1 sobre x elevado a la cuarta, el ejemplo que vimos recién, lo podríamos resolver por medio de esta propiedad. ¿De qué manera? Bueno, ustedes lo pueden demostrar, yo se los voy a hacer rápido, pero en este caso yo puedo pensar que esta función la puedo escribir así. K, no, lo voy a dejar así, vamos a derivar derecho. Después ustedes la pueden hacer por otro método, se los dejo de tarea. ¿Cómo me quedaría? La derivada del numerador es una constante, 0, por el denominador sin derivar.
menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, es n por x a la n menos 1. Y todo esto dividido el denominador elevado al cuadrado, que me va a quedar x a la 2n. ¿Sí? La derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, la propiedad que teníamos, dividido el denominador elevado al cuadrado, x a la n al cuadrado me va a quedar x a la 2n. Todo esto lo podemos achicar bastante, porque 0 por xn, chau, es 0. Me va a quedar menos k por n por x a la n menos 1. Lo voy a copiar lo que me queda para analizarlo. Todo esto dijimos que se va y me queda así chiquito. Ahora, x a la n menos 1 dividido x a la 2n, fíjense que esto en definitiva es un cociente de potencias de igual base. O sea, lo que tengo que hacer es restar los exponentes, restar el exponente del numerador menos el del denominador, entonces iría en el numerador. Tengo dos opciones para ese cociente de potencias de igual base. Vamos a hacer un ejemplo por si están olvidados de la escuela secundaria. Si tengo x elevado a la p dividido x elevado a la c, y yo quiero ver la respuesta de esto, y esto va a ser x elevado a la p menos c. Esa es una posibilidad. O otra, o sea, resté el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Pero otra posibilidad que cabe, que mucha gente no tiene en cuenta y que a veces no se ve en la escuela secundaria, en la escuela media, es en vez de hacer P menos C, hacer C menos P. Pero ¿qué va a pasar? Si hago C menos P, el exponente me va a quedar en el denominador. Si resto el exponente del numerador menos el del denominador, ¿sí? Entonces me va a quedar x, o la base, me va a quedar en el numerador. Ahora, si resto al revés, si resto el del denominador menos el del numerador, me queda la base en el denominador. ¿Por qué expliqué esto? Porque es lo que yo voy a hacer acá. Voy a restar el denominador, que es más grande, menos el numerador. Si hago 2n menos n menos 1, 2n menos n me va a quedar n, menos 1 me va a quedar n más 1. O sea que esto que está acá, ¿sí? Esto va a desaparecer, y acá me va a quedar n más 1. O acá, o me va a quedar menos k por n por x a la menos n menos 1. Depende cómo resten. Pero esto que acabamos de analizar recién, de acuerdo a esta función, es algo que ustedes pueden poner en la tabla. La conclusión está acá, directamente. ¿Cómo la utilizo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Esperen que lo paso para abajo. Así lo pueden ver. Vamos a hacer un ejemplito de esto y cómo hacemos. Aquí hay un montón de cosas que no sabía que tenía. ¿Cómo hacemos para analizar esto? Vamos a suponer que ustedes tienen una función que es así. Tienen 7 dividido x a la 12. Y quieren calcular la derivada de esta función. Fíjense que esta función responde a este patrón. Es un número dividido x elevado a otro número. ¿Cómo funciona la propiedad derecha para que ustedes no tengan que estar pensando ni en el cociente ni en un montón de cosas? Tenemos menos k por n va en el numerador, o sea que sería 7 por 12 en el numerador cambiado de signo, dividido x al exponente que tengo y le sumo una unidad, a la 13. ¿Sí? Vamos a poner el 7 arriba para que me quede bien. Menos 7
por 12 sobre x a la 13. Menos 7 por 12 creo que da 84. Así que esto sería 84 dividido x a la 13. Y obviamente es menos 84. O sea, no es positivo, es negativo. Así funciona la propiedad. ¿Por qué les digo esto? Porque se pueden ahorrar tiempo, ¿sí? En ese famoso que teníamos recién, que era f de x igual a 1 dividido x elevado a la cuarta. Si ustedes conocen esta propiedad, no tienen que pensar en nada y decir, bueno, yo conozco esta propiedad, k vale 1, n vale 4, sería menos 1 por 4, que sería menos 4, dividido x a la quinta. Y se ahorran de hacer un montón de cosas. No question, no preguntas. Bien. Una que van a usar un montón, f de x, esta que está en el apunte, 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo hago la derivada? Me va a quedar igual, kn, k vale 1, n vale 2. O sea que voy a tener 1 por 2 cambiado de signo, o sea, va a ser menos 2, dividido x al cubo. Con un menos adelante. Una más sencilla, 1 sobre x. Fíjense que estamos en la misma. K vale 1, n, el exponente, x sola es como x a la 1. O sea que k y n vale 1. En consecuencia me va a quedar que su derivada va a ser 1 por 1, cambiado de signo, va a ser menos 1, y le aumentamos una unidad al exponente. Bien. Si no tienen dudas, continuamos. Bueno, que me alegra mucho que tengan pocas dudas, porque así van a salir bien en el parcial del viernes. ¿Todos los presentes se han inscrito al parcial? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están todos inscritos? Sí, sí. Vamos. Bueno, queremos estudiar la derivada de esta función, de a a la x. Lo que vamos a hacer primero es, por las dudas, ver la diferencia que hay con x a la n. Acá la base es variable y el exponente es constante. N es una constante, es un real. Cualquier real. Y a la x es la base constante, o sea, a va a ser cualquier número, pero a va a ser un número positivo. ¿Sí? No va a ser cualquier real, sino un número positivo. Ni cero, ni negativo. Positivo. Y lo que vamos a ver es cómo demostrar la derivada de a elevado a la x, o sea, de un número positivo elevado a la x. Ahora la variable no está en la base como antes, como en x a la n, sino que está en el exponente. La base es un número y el exponente es una variable. Antes de ver esta derivada, me olvidé algo, un ejemplito más que les quiero dar acá, disculpen la desprolijidad. Pero lo que quiero que vean es cómo calcular la derivada de, por ejemplo, de raíz cúbica de x elevado a la 6. No, porque voy a poder simplificar el exponente, así que no me conviene esto, no quiero. X a la 4, no puedo simplificar más. O sea, exponente e índice no los voy a, de la raíz no lo voy a poder simplificar. ¿Cómo calcular la derivada de esto? ¿Cómo hacer la derivada de esta función? Para calcular la derivada de esta función, voy a recurrir, cuando haya raíces de cualquier índice, a x a la n. Y recordando que las funciones, o sea, las raíces, se pueden expresar como una potencia, porque son funciones inversas, como una potencia fraccionaria. O
sea, esto es lo mismo que decir x elevado a la 4/3. Y una vez que estoy ahí, puedo calcular su derivada con la de x a la n. Entonces voy a decir que esto es 4/3 por x elevado a la 4/3 menos 1. Que lo puedo reducir al exponente, me va a quedar 4/3 por x elevado a la 4/3 menos 1. 4/3 menos 1 me da 1/3. Y ahí tengo la derivada. Otra parecida que les puede aparecer es f de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada de esto? Vamos a pensar que esto es x elevado a la 1/2. X elevado a la 1/2. Entonces, ahí con esta transformación de la expresión de la función, calculamos la derivada que me va a quedar 1/2 por x elevado a la 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Y ahí tenemos la derivada. Cuando tengo raíces, vamos a aplicar el x a la n. Ahora sí, vamos a ver la derivada de la función potencial, que es a la x con a positivo. ¿Cómo vamos a hacer para deducir o determinar la derivada de esta función? De la siguiente manera. Vamos a valernos del método de derivación logarítmica. Entonces voy a aplicar logaritmo en el primer miembro igual a logaritmo en el segundo miembro. Recuerden que esta función no tendría por qué aplicarle el método de derivación logarítmica. Lo voy a hacer por una cuestión teórica, para poder sacar la derivada de a a la x. Una vez que aplicamos logaritmo en ambos miembros, ¿sí?, vemos que en el segundo miembro yo puedo escribir esto como x por el logaritmo de a. Y después derivamos en ambos miembros. Si derivo el primer miembro, ya vimos que esto me queda 1 sobre f de x por f' de x. Y ahora derivamos el segundo miembro, que es un producto. La derivada del primer factor me da 1 por el segundo factor sin derivar, más la derivada del primer factor me da x, perdón, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de a? A es una constante, es un número positivo. El logaritmo de a me va a dar otra constante. Esto quiere decir que su derivada me va a dar 0. Y a partir de ahí decimos que f' de x, vamos a despejar f' de x acá, pasando f de x al otro miembro, me da logaritmo de a por f de x, porque todo esto, x por 0 me da 0, y todo me da logaritmo de a. En el último paso me va a quedar logaritmo de a y f de x será a a la x. Y acá tengo otra para agregar a la tabla. Cuando tengo a a la x, la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo de a. Teníamos acá, por acá la tablita, que arriba se fue. Podemos agregar, qué sé yo, abajo de esta, vamos a insertar una fila, filas debajo, y voy a tener que la derivada de a a la x no va a ser otra que, como acabamos de deducir, que a a la x por el logaritmo de a. Ya la tenemos ahí en la tabla que estamos armando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera, por ejemplo, f de x fuera igual a 2 elevado a la x, la derivada va a ser 2 elevado a la x por el logaritmo de 2.
tengo a a la x, la derivada es, repito a la x, le pongo por el logaritmo de a. Que como a vale 2 en este caso, me queda esto. Vamos a ver un recuerdo de hace un par de meses. Ustedes se acuerdan que el logaritmo natural del número e me daba 1, porque el logaritmo natural es un logaritmo en base e. Lo habíamos dicho en su momento. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 del número 5 me da 1. O sea, siempre que la base coincide con el número que yo quiero calcular el logaritmo, me da 1. Cuando pongo log, ¿sí?, que es logaritmo en base 10, no necesito poner la base, como el de base, el logaritmo de 10 me da 1 también, porque es logaritmo en base 10 de 10. O sea, que siempre que la base del número al que yo quiero extraerle el logaritmo coincide con dicho número, me da 1. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque puedo hablar de un caso particular de a a la x. Como a es cualquier número positivo, en el caso de que yo tenga esta función que la trabajamos un montón, que es e a la x, cuando particularmente ese a, que para la propiedad anterior es cualquiera, ¿sí?, cualquiera que sea positivo, sea el número e, la derivada, ¿cómo me va a quedar? Va a ser e elevado a la x por el logaritmo natural de e. Y sabemos que el logaritmo natural de e me da 1. Eso hace que la derivada de e a la x sea igual a e a la x. O sea que si yo me voy arriba a la tablita y ya quisiera, vamos a insertar una celda más, tenemos una fila debajo, y entonces esto va a hacer que la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Ahí tengo una más, ya estamos agregando un montón de derivadas. Bien, si no tienen dudas, seguimos. Bien. Bueno, vamos a mirar un poquito la derivada de la función inversa. Ahora. Yo no les voy a tomar la deducción que está en el apunte. Así que corren con ventaja. Entonces, calculamos derivada de la función inversa o queremos ver cómo es. Lo que vamos a pedir es, sea f, minúscula, una función que sea monótona, decreciente o creciente. Creciente. Y además voy a pedir que f sea derivable. Derivable. En un punto de abscisa x. ¿Sí? Y también voy a pedir que la derivada en ese x sea distinto de 0. Eso es todo lo que voy a pedir. Voy a pedir que sea derivable en x, ¿sí?, y voy a pedir que tal que f' de x sea distinto de 0. Ahora vamos a ver por qué pido todas estas restricciones. Bien. Sabemos que la función inversa de f, o sea, si yo tengo cómo funciona el tema de la función inversa, si es igual a f de x, no me gusta que quedó, ahora voy a hacerlo bien, y igual a f de x, ahí estamos. ¿Qué pasa con la función inversa? Si y es igual a f de x, lo que yo voy a obtener que la función inversa me cambia x por y e y por x. Eso es lo que tienen que rendir el viernes. O sea que x va a ser f menos 1 de y. Esa es la relación que teníamos.
pensando en todo esto y aplicando la definición de derivada, vamos a llegar, que no se los voy a tomar, ya queda grabado, vamos a ver que si yo tengo una función f, ¿sí? La inversa de una función, ¿cómo me queda la derivada? Me queda que la derivada de la función inversa, esta, voy a poner así con el símbolo de derivada, de f menos 1 de i, es igual a 1 dividido la derivada de f de x. Eso me dice la teoría, y esto es una fórmula que está demostrada en el apunte, que no la voy a tomar. Sigue quedando grabado. ¿Para qué me sirve esa fórmula? Bueno, esa fórmula me sirve a mí para encontrar derivadas de funciones. Ahora, yo directamente se las voy a decir, tampoco las voy a deducir. Como por ejemplo la del arc seno de x. Ustedes saben que el arc seno de x es la función inversa del seno de x siempre que x se mueva entre menos pi sobre 2 menos pi dividido 2 y menor o igual, a ver si lo encuentro acá, menor o igual que x y pi sobre 2. Me tengo que mover en ese dominio para que la función sea inyectiva, subyectiva la hacemos rápido, y de esta manera voy a encontrar la derivada de esta función que es la inversa del seno. Me voy a valer con aquella fórmula de arriba que yo no les voy a pedir la deducción. Bueno, y la derivada de esta función me da 1 dividido raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Lo vamos a aceptar, no lo vamos a deducir. Ahí lo tengo. La del arco coseno no la vamos a ver, y la que sí vamos a ver también, que la vamos a aceptar, es la f de x, que es el arco tangente de x, para menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o sea, la x tiene que estar en este rango para que la función sea inyectiva. Subyectiva va a ser porque el codominio, perdón, la imagen son todos los reales, va a coincidir con el codominio, y su derivada, que ahora tendremos que insertar en la tabla, es 1 dividido 1 más x cuadrado. Esas dos las vamos a aceptar y ahí van a quedar. Bien, si no hay preguntas, continuamos que tenemos tiempo. Ya casi estamos terminando derivadas. La vamos a aceptar, tanto la del arc seno como la del arc tangente. Derivadas sucesivas, vemos ahora tema nuevo. ¿A qué se refiere esto de derivadas sucesivas? Bueno, a que si yo tengo una función cualquiera, la que a mí se me ocurra, por ejemplo, que sea, vamos a hacerlo con un ejemplo, esto no tiene mucha teoría, esto de derivadas sucesivas, que sea 7, basta con 7, 5x cuarta menos 3x 2, 10 x cubo más 9 x cuadrado más 6x más 30. Y nosotros estuvimos viendo hoy cómo calcular la derivada de esto. Esta es la función original y vamos a calcular la función derivada. Entonces sabemos que esto es constante, o sea, es una suma, tengo 5 términos, puedo derivar término a término. El primero tiene una constante por una función, 5 constante por la función x cuarta. Sabemos que esto es 5 por 4, x cubo, menos
La que sigue es 10 por 3 x cuadrado. Le bajamos una unidad al exponente en todos los casos. Más 9 por 2x, más 6 por 1, más 0. Esa es la función, la derivada de la, perdón, a partir de la función f de x, la derivada me da todo eso. Que si lo resumimos me queda 20x cubo menos 30x cuadrado más 18x más 6. Quedó más chiquitita. O sea, este es el resultado ya condensado. Ahora, si ustedes observan la f de x y la derivada, o sea, la f de x es una función, eso lo tenemos claro todos. Pero la derivada de f, la que está pintada en amarillo, también es una función. ¿Sí? Si yo no le hubiera puesto f' de x, a esto le pongo g de x o le doy un nombre, esto es una función. Entonces es factible que yo lo pueda volver a derivar. Y si lo vuelvo a derivar, obtengo la que se llama la derivada segunda de x. La derivada segunda sería 20 por 3x al cuadrado menos 30 por 2x más 18 por 1 más 0. ¿Qué me da la derivada segunda? 60x cuadrado menos 60x más 18. Me dio otra función la derivada segunda. Por eso se llaman derivadas sucesivas, porque yo a partir de una función la puedo derivar cuantas veces quiera, cuantas veces se me ocurra, y voy obteniendo distintas funciones derivadas. A esto se lo llama función derivada de la función derivada segunda de la función f. Y a su vez, si quiero, tengo ganas de perder tiempo, puedo calcular la derivada tercera de x. ¿A qué sería igual? 60 por 2x menos 60 por 1 más 0. Me va a quedar 120x menos 60. El 0 no va. Me queda otra función, la derivada tercera. Entonces, si quiero, si me lo piden, si quiero, puedo hacer la derivada cuarta. Ahí estamos. La derivada cuarta, el 4, para no hacer 4 rayitas, ya se empiezan a poner con números romanos y con una cosita así, una posibilidad. Si no, también lo pueden hacer, pero en algún momento se les va. Esta notación es menos precisa, ¿sí? Pero equivaldría a eso. Y hacemos 120 por 1 menos 0. O sea que esta derivada cuarta me queda 120. Y también, si quiero, puedo hacer la derivada 5 de x. ¿Y cuánto me va a dar la derivada 5? Y la derivada de 120 me da 0. Fíjense que a partir de acá, de la quinta derivada, o sea, si quisiera hacer la sexta, la séptima derivada, la octava, la novena, la décima, van a ver que todas me van a dar 0. A partir de la quinta, todas son 0. Pero bueno, así puedo armar las derivadas sucesivas. Obviamente esto está explicado en el apunte, pero no tiene teoría, ¿sí? O sea, no hay una teoría directa, es una explicación. Puedo hacer tantas derivadas como yo quiera. En el apunte hay 2 ejemplos para que puedan mirar. Aquí estamos con esto.